Seguro que alguna vez has visto una película de Kung Fu y te has preguntado por qué tantas se llaman La furia del tigre contra el dragón, o por qué el protagonista es siempre un espadachín manco, un maestro ciego o alguien que ha perdido todo. ¿Es que a los directores chinos les encanta el drama gratuito? ¿O hay algo más profundo detrás de estas historias? La respuesta está en una palabra: wuxia. Y no es un tipo de dim sum. Wuxia se traduce literalmente como héroe marcial. Es un género literario y cinematográfico que no busca contarnos la historia como fue, sino como debería haber sido. Es una mitología moral, un universo donde el honor, la justicia y el sacrificio son las reglas del juego. Para entender por qué el espadachín manco es una figura tan poderosa, tenemos que viajar a la raíz literaria de China. Hace siglos, mucho antes del cine, la literatura ya estaba obsesionada con figuras como el guerrero errante, el espadachín solitario o el maestro caído en desgracia. Y sí, también el mutilado que lo pierde todo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué la mutilación? En la cultura occidental, perder un brazo es una tragedia y punto. Pero en el universo wuxia es mucho más. Simboliza la pérdida del honor, un castigo por el orgullo desmedido, la ruptura total con un pasado de arrogancia, y sobre todo, la oportunidad de un renacimiento espiritual. Perder un brazo no es el final del camino para el héroe, es el verdadero comienzo. Esto nos lleva a un concepto clave, aunque el precio del honor. En las historias wuxia clásicas, perder un duelo no siempre significa morir. A veces, el castigo es vivir con la derrota, lo cual es mucho más cruel y dramático. Imagina las consecuencias a una amputación simbólica, el exilio forzado, hacer un juramento de no volver a tocar una espada nunca más, o incluso renunciar a tu propio nombre. El castigo no es solo físico, crea un conflicto interno brutal que atormenta al héroe. Es su alma la que está en juego, no solo su cuerpo. Así nace el arquetipo del espadachín mutilado, ese mito que todos reconocemos. ¿Por qué funciona tan bien en pantalla? Porque es una bomba emocional. Une tragedia, superación, una rabia contenida a punto de explotar y una transformación radical. El guerrero pierde su habilidad con la espada, parte de su cuerpo o incluso su identidad, y se ve forzado a reinventarse desde cero. Esto conecta con una idea muy arraigada en el pensamiento chino. La verdadera fuerza no reside en la técnica perfecta, sino en una mente que se adapta, que encuentra un nuevo camino cuando el antiguo ha sido destruido. Cuando este universo literario salta al cine, sobre todo en el Hong Kong de los años 60 y 70, todo se magnifica. El wuxia cinematográfico exagera el drama, estiliza la violencia hasta convertirla en una danza mortal. Y por supuesto, crea títulos y apodos que son pura poesía épica. Ahí es donde nacen leyendas como el espadachín manco o la furia del tigre. Estos nombres no son históricos. No los vas a encontrar en ningún registro de la dinastía Ming. Son poéticos, emocionales, y aquí viene el contexto histórico, que es fundamental para entender por qué estas películas arrasaron. Piensa en la época en China. Acababa de pasar por décadas de guerras, revoluciones y un trauma nacional gigantesco. Hong Kong, por su parte, era un refugio que recibía oleadas de refugiados, gente que lo había perdido todo. La identidad cultural estaba fragmentada, rota. El público que llenaba las salas de cine no veía a un simple actor en pantalla. Se veían a sí mismos. El espadachín manco representaba al pueblo herido, mutilado por la historia, pero que se negaba a caer y seguía luchando para mantenerse en pie. Era un símbolo de resiliencia nacional. Ahora, hablemos de los animales. ¿Por qué la furia del tigre, el estilo de la serpiente, el vuelo del dragón eran estilos de lucha reales? No exactamente. En el wuxia, los animales son, ante todo, símbolos. El tigre no es solo un felino. Representa la ira, la fuerza bruta contenida que está a punto de estallar. La serpiente simboliza la traición, pero también la precisión letal y la astucia. El dragón es la sabiduría ancestral, el poder espiritual. Y el mono, por ejemplo, es la agilidad, la inteligencia y la capacidad de adaptación. Así que, cuando una película se llama La furia del tigre, no te está describiendo una técnica de lucha histórica. Te está hablando de un estado emocional, de un héroe consumido por la rabia que busca venganza. Es crucial entender la diferencia entre el wuxia y la historia real. En el wuxia,
Los duelos son rituales, casi coreografías, donde el honor lo es todo. En la historia real, los combates eran sucios, caóticos y brutales, centrados en la pura supervivencia. En el Wuxia, los castigos son simbólicos y poéticos. En la realidad, si perdías un combate, lo más probable es que murieras o te retiraras para no volver a luchar. En el Wuxia, los héroes tienen nombres legendarios como Nube Solitaria o Espada Rota. En la vida real, se llamaban Zhong Wei o Li Min. Entonces, ¿por qué estas historias de héroes rotos y nombres poéticos nos siguen fascinando hoy en día? Porque en el fondo, no han perdido ni un ápice de su relevancia. Hablan de temas universales que todos entendemos: a la pérdida, la culpa, la búsqueda de redención y la lucha por encontrar nuestra identidad cuando todo se derrumba. Seamos sinceros, un guerrero roto que se levanta de sus cenizas es infinitamente más interesante que un héroe invencible que nunca falla. Nos conectamos con su dolor, su lucha y su eventual triunfo contra todo pronóstico. Al final, la gran lección del Wuxia es esta: no cuenta historias sobre espadas. Cuenta historias de personas que lo pierden absolutamente todo y aún así se niegan a desaparecer. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del Wuxia. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.